este día vamos a estudiar otra enseñanza de la doctrina bíblica del santuario. ¿Por qué es tan importante estudiar la doctrina del santuario? ¿Alguien me quiere decir por qué? Levante su mano y dígame, ¿por qué cree que es importante estudiar la doctrina del santuario, hermana? Amén. Porque allí conocemos, dice la hermana, el plan de salvación de Jesucristo. A ver, ¿por qué más, hermano Arturo? Porque allí se encuentra, dice el hermano, todo el evangelio y también las profecías. A ver, ¿por qué más, Joselito? Porque es el fundamento de la fe adventista. ¿Por qué más es importante estudiar la doctrina del santuario, hermanos? ¿Alguien que quiere decir algo más? Sí, hermano. Es la única enseñanza que el diablo no ha podido distorsionar. ¡Wow! Porque es la única enseñanza que el diablo no ha podido distorsionar. La única doctrina. Hermanos, el que estudia la doctrina bíblica del santuario y la comprende, ese se para en una plataforma tan firme que nada ni nadie lo podrá mover de allí. Esta doctrina yo me he propuesto con los hermanos de Houston irla predicando despacio, despacio, despacio. Y de repente encuentro algún tema por ahí que digo, esto los de Irving lo tienen que oír. Y por eso es que a veces algún tema que predico allá del santuario lo traigo acá, pero el de hoy no lo he predicado allá, así que el de aquí va para allá después. Hermanos, miren, la doctrina bíblica del santuario, cuando usted la estudia, usted allí encuentra cómo se salva el ser humano. Cuando usted estudia la doctrina bíblica del santuario, usted allí se encuentra con el sacrificio de Cristo. Luego usted allí se encuentra con la enseñanza del bautismo. Luego usted allí se encuentra con el Espíritu Santo. Luego ahí usted se encuentra con la palabra de Dios. Luego ahí se encuentra usted con la oración. Y luego se encuentra con la santa ley de Dios. Y ahí se encuentra usted con la misericordia de Dios. Pero allí se encuentra también, en esa doctrina del santuario, la enseñanza acerca de la limpieza espiritual que todo hombre y toda mujer debe tener si quiere comparecer ante el Señor de una manera que Dios lo apruebe. He compartido hasta ahora apenas 3 mensajes de esta doctrina bíblica y voy a predicar a saber cuántos sermones de esto, así como llevo el otro seminario del Apocalipsis. He predicado en el primer tema aquel que le puse por título los propósitos del santuario. Luego el segundo tema que prediqué le puse por título el santuario donde Dios quiere habitar ahora. Y el tercer tema que prediqué le puse por título la contaminación del santuario. Pero el de hoy, hermanos, el de hoy, este sí que es muy relevante para nosotros. Todos son relevantes. Pero miren, aquí se los pongo el título: el ritual de la vaca roja y las aguas de purificación. Abramos la Biblia en Número 19.
Dice la palabra de Dios en los versículos 1 al 10 lo siguiente. Número 19, versículos 1 al 10. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Quién habló, hermanos? Jehová. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana o roja, como dicen otras versiones de la Biblia. Bermeja dice ahí, ¿verdad? Que sea perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua sus vestidos, su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Aquí, hermanos, nosotros tenemos la provisión de Dios para la limpieza de sus hijos contaminados. La pregunta es, ¿contaminados por qué? Pues ni más ni menos que por tocar el cadáver de una persona. Según lo dicen los versículos 11 y 12, miren ustedes. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Pero ¿qué sucedía si no le importaba esa ley? ¿Qué sucedía si él decía, yo no me quiero limpiar, no me quiero lavar? Entonces vea lo que dice el verso 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Interesante. El que rechazaba la sangre sustitutiva, dice que sería cortado del pueblo. Y dentro de las varias aplicaciones que tiene esta palabra cortado, está, hermanos, la que incluía pena de muerte.
De manera que la limpieza llegó a convertirse en la necesidad más importante en aquel campamento santo. La limpieza llegó a convertirse en la necesidad más importante de los hijos de Israel, pues ellos se habían enfrentado con la muerte de seres queridos allá en el campamento, y por haberlos tocado se habían contaminado y por ende también contaminaron el santuario. De manera que Dios hace la provisión para limpiarse de esa contaminación. Hablando de aquellos muertos con los cuales los israelitas se habían visto enfrentados y la preocupación que ellos manifestaron, el mismo libro de Números, miren lo que dice el capítulo 16 y el versículo número 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Ahora mire lo que dice el capítulo 17, versículo 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Hermanos y hermanas, ¿por qué murieron 14,700 seres queridos del pueblo de Israel? Simplemente, hermanos, porque ignoraron los juicios de Dios. El Señor le dio muerte a 250 príncipes de ellos, porque no quisieron aceptar que Dios escogiera a Moisés y a Aarón para guiarles como pueblo. La envidia por el liderazgo llevó a esos príncipes a armar un complot en contra de Moisés y Aarón, y dijeron que Dios también podía usarlos a ellos, y que no solamente por ellos es que Dios podía guiar al pueblo. Y entonces el Señor arregló el asunto. Y no voy a hacer referencia a la historia completa porque me saldría mucho del tema. Pero el Señor, hermanos, se encargó de que esos 250 príncipes, la tierra abriera su boca y que los tragara. Si Dios había escogido a Moisés y a Aarón, Dios es soberano y Él sabe por qué lo hace. Cuando los 250 príncipes murieron, los 14,700 hermanos y otros más atribuyeron la muerte de esos 250, la atribuyeron a Moisés y Aarón. Ignoraron que ese juicio venía de Dios. De manera que cuando ellos estaban encarando a Moisés y Aarón diciéndole: ustedes le han dado muerte a estos, una nube se posó sobre el tabernáculo y Moisés le dijo a Aarón: voy a orar. Cayeron de rodillas porque sabían que esa nube era Dios
Dios estaba oyéndolos a ellos. Dios estaba oyendo que estaban ignorando su juicio y estaban atribuyéndole al hombre lo que Dios había determinado, de manera que la sombra, la nube viene y se posa allí. Moisés cae de rodillas y le dice a Aarón: ve, le dice, ve, porque la mortandad ha comenzado. Ve y ponte entre los muertos y los vivos. Ve, intercede por ellos. Pero en un ratito, 14,700 de ellos habían muerto. Oh, hermanos, nadie puede ignorar los juicios de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se nos olvide. Cuando el resto de los sobrevivientes miran que 14,700 de sus seres amados han muerto, le dicen a Moisés: ahora todos nosotros, le dice, todos nosotros somos muertos y estamos perdidos, Moisés. Porque cualquiera que venga al tabernáculo de Jehová va a morir, vamos a perecer todos. Y es en todo este contexto, hermanos, que Dios viene y hace la provisión. Hace la provisión que nosotros acabamos de leer, del ritual de la vaca roja y las aguas de purificación, para cuando esos casos se den de que tengan que tocar el cadáver de algún ser querido. Ahora, el punto central del relato que hemos leído es el agua. El agua que debía ser usada para purificar al contaminado. Pues dice que esta debía ser mezclada con las cenizas de la vaca alazana o roja, o bermeja, como dicen otras Biblias. Oh, hermanos, pero qué requisitos tan peculiares los que debería tener esa vaca. Vamos otra vez, número 19, y miremos el verso 2. Dice que la vaca debía de ser primeramente, ¿cómo, hermanos? Perfecta. Bueno, roja, por supuesto. Debía ser roja y luego debía ser, ¿cómo? Perfecta, en la cual no hubiera habido ninguna falta y sobre la cual no se hubiera puesto yugo. ¿Qué requisitos? ¿Qué quiere decir que debería de ser perfecta esta vaca? Que debería de ser, hermanos, sana completamente. ¿Qué quiere decir que no hubiera falta alguna en ella? Que no debía, hermanos, tener ningún defecto físico, ni una mancha, toda roja ella completamente. ¿Y qué quiere decir? Que no se haya puesto yugo sobre ella. Significa, hermanos, que nunca hubiera sido usada para trabajos comunes, indicando con esto que ella era todavía una novilla, como dicen los ganaderos. Pero ¿por qué debía ser así esta vaca tan especial, aún en el color rojo? Porque ella era símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El don profético lo dice de la siguiente manera: este sacrificio, dice, era una vaquillona. Vaquillona porque no era una vaca grande, era una vaquillona roja, dice, que representaba la ofrenda más perfecta, que debía redimirlos de la contaminación del pecado. Señalaba en forma impresionante a la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. Amén. Pero, hermanos, noten ustedes, señalaba, dice, en forma impresionante. ¿Cuándo algo lo impresiona a uno? ¿Cuándo es que algo es impresionante? ¿Acaso no es cuando causa admiración? ¿Cuando causa asombro?
Imaginémonos el cuadro. Ahí está la vaquita e inmediatamente es degollada aquí en la garganta y comienza a brotar y a brotar sangre. ¿No es eso impresionante? ¿Acaso eso no impresiona? ¿Acaso eso no da lástima? ¿Acaso eso no da asombro? Pues dice que esa vaquita señalaba en forma impresionante a la ofrenda más perfecta, a la única gran ofrenda, el sacrificio de Cristo. Debía ser roja, dice, símbolo de la sangre. Debía ser sin mancha ni defecto y no debía haber llevado nunca el yugo. En esto también prefiguraba a Cristo. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio porque era independiente y superior a toda ley. En otras palabras, hermanos, él no vino obligado, él vino voluntariamente. No le pusieron un yugo donde obligado le dijeron: ahora vas a ir a redimir esa raza humana. No, él vino de una manera voluntaria a redimirlo a usted, mi hermana, a redimirlo a usted, mi hermano, a redimirnos a todos nosotros. Gloria a su nombre, hermanos. Dice que los ángeles, dice, como inteligentes mensajeros de Dios, ellos estaban bajo el yugo de la obligación. Ningún sacrificio personal de ellos podía expiar la culpabilidad del hombre caído. Únicamente Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la especie pecaminosa. Tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. Pues dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Toda esta declaración está escrita en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 483, y todas las citas que voy a leer casi van a estar acá, en Joya de los Testimonios, tomo 1. Ay, mis hermanos, qué amor el de Cristo por el pecador. Qué amor el del Señor. Miren, tomar esa forma de siervo y venir a sufrir por ti y por mí. Él bien podría haberse quedado allá en la diestra de su Padre. Él bien pudiera haber seguido allí disfrutando del honor de los ángeles. Podría haberse quedado allí con su corona, con sus vestiduras regias. Pero, hermanos, prefirió cambiar todo eso. Prefirió cambiar los honores, la gloria del cielo, por la pobreza de la humanidad. Prefirió, hermanos, dejar su alto puesto para venir a pasar por los horrores del Getsemaní, para venir aquí, hermanos, a ser humillado y agonizar allí en el Calvario. Oh, qué amor el de Cristo tan grande. Pero el simbolismo de la vaca roja con Jesús continúa. Pues miren lo que dice el verso 3. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Hermanos y hermanas, ¿por qué? ¿Por qué fuera del campamento? ¿Por qué no como todos los sacrificios que se llevaban al santuario y se colocaban sobre el altar y de allí se rociaba sangre frente al velo?
¿Por qué hacer con la vaca el sacrificio afuera del campamento? Dejemos que el don profético nos siga diciendo. Recuerden que aquí el don profético lo usamos para que explique la Biblia. Ustedes no vienen a oír aquí explicaciones de un hombre. Ustedes vienen a oír aquí explicaciones dadas por el Espíritu Santo a una mujer humilde y sencilla que apenas estudió 3er grado, que con 17 años el Señor la llama al ministerio profético. Aquí usamos el Espíritu de profecía para explicar las Escrituras. Así que miremos lo que dice el don profético en cuanto a esto de que la vaca fuera degollada afuera del campamento. Dice: se conducía fuera del campamento a la vaquillona destinada al sacrificio y se la mataba en medio de una imponente ceremonia. Y ahora viene en amarillo, lo puse para que vean por qué. Porque así se sufrió Cristo fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario estaba fuera de las murallas de la ciudad. Esto era para demostrar que Cristo no moría solo por los hebreos, sino por toda la humanidad, incluyéndonos nosotros, mis hermanos. ¡Ah, qué grande esto! A mí no sé, se siente algo aquí, hermanos. Es demasiado amor. Esto era, dice, para demostrar que Cristo no moría solo por los hebreos, sino por ustedes y por mí, mis hermanos, por todos nosotros. Proclama, dice, a un mundo caído que ha venido para ver su Redentor y le insta a aceptar la salvación que le ofrece. Y esto está respaldado, hermanos, por la Escritura. Pues miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 11 al 12. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando aquel día Jesús colgaba de la cruz y los transeúntes, los que venían a la fiesta, los que venían entrando a Jerusalén, lo miraban. Hermanos, el Señor les estaba diciendo: por ustedes que no son de aquí, que no son israelitas, que han venido hoy como visitantes, por ustedes este que cuelga de la cruz ha muerto también. Eso era lo que el Señor quería enseñar al decir: la vaca la tienen que matar afuera del campamento, porque un sacrificio va a haber en el futuro que no solo será para los de Israel, sino para todos aquellos gentiles, dentro de los cuales estábamos todos nosotros. Pero sigamos viendo, hermanos, más simbolismo de aquel ritual. Versículo 4 al 6 ahora. Volvamos a número 19. Mantengan ahí números porque siempre vamos a estar viniendo por acá. Miren los versículos 4 al 6. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué rociar 7 veces la sangre hacia el tabernáculo?
Por dos razones, hermanos. Primero, porque el número 7 es símbolo de perfección. Y la expiación que estaba haciendo o que iba a ser aquel sacrificio iba a ser una expiación perfecta. Porque simbolizaba a aquel que su sacrificio sería perfecto. Por esto la rocía 7 veces la sangre. Pero ¿por qué frente al tabernáculo? ¿Por qué hacerle así enfrente al tabernáculo? Mis hermanos, porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y el mensaje era: no podrás llegar a su presencia si no te limpias de la contaminación. No podrás meterte allí al santuario si no pasas por esta limpieza. Los adoradores no podrían dirigirse contaminados allí a la presencia de Dios. Debían llegar a Él completamente limpios. Pues hasta los elementos que son puestos con la vaca mientras ardía, hermanos, hasta esos son ingredientes de limpieza, como son el cedro, el hisopo y la tela escarlata que se ponía allí para que se mezclara con las cenizas que saldrían de la vaca. Hisopo, escarlata, cedro, esos eran ingredientes de limpieza que se utilizaban para limpiar a los leprosos. Y todo eso, hermanos, todo eso estaba mezclado con las cenizas de la vaca para indicar que todo lo que estaba haciéndose allí podía limpiarlos a ellos de sus contaminaciones. Ellos estaban contaminados, mis hermanos. Es verdad. Nosotros leemos aquí que estaban contaminados por haber tocado cadáveres. Pero yo te pregunto, hermanos, ¿no es la muerte un símbolo del pecado? Entonces ellos estaban contaminados, hermanos, con el pecado. Es bien difícil que tú, que conoces de la Biblia, vayas a un funeral y no conectes tus pensamientos con el pecado que ha provocado la muerte de esa persona. Las escrituras dicen que por el pecado entró la muerte a este mundo. Pero dice también que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y nosotros miramos aquí, hermanos, en esto de que se rocíe 7 veces hacia el tabernáculo. Estas dos aplicaciones que he mencionado, nosotros miramos aquí una aplicación que también es para nosotros cuando de acercarnos a Dios se trata allá en el santuario celestial. Nosotros también, hermanos, cuando de acercarnos a la presencia de Dios se trata, debemos entender el mensaje que Dios está dando aquí. Y yo creo que Pablo es más claro, así que dejemos a Pablo hablar. Vamos allá a Hebreos 10, versículo 21 al 22. Hebreos 10, versículo 21 y 22. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debían acercarse los israelitas al santuario? Lavados
limpiados. ¿Cómo debemos nosotros, dice el apóstol Pablo, acercarnos al Señor ahora? Con corazón sincero. Hermanos, dice que debemos acercarnos con una certidumbre de fe, pero dice purificados. Por eso cuando tú vengas al templo, tú sabes que al templo no vienes a ver al hermanito, a la hermanita que ya días no miras. Tú sabes que al templo vienes a presentarte delante de Dios. Y por eso antes de venir aquí, dile al Señor: lávame en tu sangre, Señor. Límpiame de mis inmundicias. Voy a presentarme delante de tu presencia. Hermano, dice aquí que uno tiene que acercarse al Señor con corazón sincero. Así que si yo soy un hipócrita y ahí ando a veces a los hermanos fingiéndoles como que sí, pero por detrás yo estoy hablando de ellos, hermanos, yo no puedo seguir viniendo a la presencia de Dios así. Yo tengo que dejar esas hipocresías. Al Señor me tengo que presentar con corazón sincero, no contaminado por esa hipocresía. Dice que me tengo que presentar al Señor también en plena certidumbre de fe. Es decir, seguros de que aquí yo me vengo a encontrar con mi Señor. Dice también que lo debo hacer purificados los corazones. Hermanos, ¿por qué purificados los corazones? Y si tomamos en cuenta que corazón tiene que ver con la cabecita, con el cerebro, con la mente, ¿qué está diciendo? Purificado de malos pensamientos, purificado de cualquier cochinada que por ahí el diablo hizo que entrara en la mente. Purificado, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el agua pura no es otra que la sangre de Cristo Jesús. Miren ustedes, así como el Señor demandaba a través de aquel sacrificio que los adoradores entendieran quién moraba en el santuario y no podían llegar allí contaminados, así Pablo dice: allá en la casa de Dios, dice, en el santuario celestial mora Jesucristo, y a Él debemos acercarnos de esta manera, dice, con corazón sincero, purificados los corazones y lavados en agua pura. ¿Ven ustedes el paralelismo? Pero volviendo a las aguas de purificación, que como dije eran el punto central de la ceremonia, la manera de aplicarse estas aguas es más que interesante. Volvamos otra vez a número 19. Y ahora vean el versículo 9. Dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Ahora note los versículos 16 al 19, porque el procedimiento es bien interesante. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. ¿Qué es eso de agua corriente? Exactamente, que era un agua de arroyo, un agua viva. El agua viva es el agua que corre. Entonces dice: echarán sobre la vasija agua corriente. Y luego dice: y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el 19 dice:
y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Quiero llamar su atención, hermanos, aquí al hecho de que las cenizas, estas dice, se recogían, se ponían fuera del campamento, se guardaban para que los hijos de Israel les sirvieran en el agua que utilizarían para expiación. Aquí nosotros vemos que la vaquita tenía que ser completamente consumida, junto con la madera de cedro, junto con el hisopo y junto con la tela de escarlata o color rojo. Ahora, hermanos, me llama la atención el verso 18. Que el hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda. En algunas Biblias dice sobre la casa, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Aquí, hermanos, hay un gran mensaje para nosotros hoy y ojalá lo entendamos. Si lo entendemos, hermanos, habremos aprovechado el tiempo esta mañana. Pero antes de hacer este servidor el comentario, siempre dejo que el don profético hable. Vamos aquí. El cuerpo, dice, de la vaquillona se reducía a cenizas, lo cual significaba un sacrificio completo y amplio. Luego una persona que no había sido contaminada recogía las cenizas y las colocaba en una vasija que contenía agua de un arroyo. Esta persona limpia y pura asperjaba el contenido de la vasija sobre el tabernáculo y la gente congregada. La ceremonia se repetía varias veces a fin de ser cabal y se hacía como purificación del pecado. Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre, entra en el lugar santo a purificar el santuario. Y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Por qué la corriente carmesí? Porque el carmesí también es otro nombre para referirse a lo rojo. Y nosotros miramos que la sangre de Cristo es esa corriente, hermanos, carmesí, que ha reconciliado al hombre con Dios. Dios nunca estuvo enemistado con el hombre. Fue el hombre el que se enemistó con Dios. Porque fue el hombre el que ofendió a Dios. Dios lo que siempre tuvo por el hombre fue amor. Por eso dice que de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todos los que estaban enemistados con Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y nosotros miramos que esto ha sido posible por la sangre, por la corriente carmesí que nos ha reconciliado con el Señor. Oh, mis hermanos, la sangre de Cristo, su Hijo, a todos nosotros nos ha vuelto a amistar con nuestro Padre. Por eso dice aquí la nota: algunos pueden considerar, dice, el sacrificio de la vaquillona como una ceremonia sin significado, pero se ejecutaba, dice, de acuerdo con la orden de Dios y encierra un profundo significado que no ha perdido su aplicación en nuestro tiempo. Gloria a Dios, hermanos. En esta ceremonia de la muerte de la vaquillona, nosotros miramos allí presentado
el grande amor de Dios que se manifestaría a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo al versículo 18, que todavía no les he dicho qué es lo que me llama la atención. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes debían limpiarse de toda contaminación? Dice: un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará ¿sobre qué cosa? Sobre la tienda o la casa. ¿Y sobre qué más hay en la casa? Sobre todos los muebles. ¿Y sobre quién más hay en la casa? Sobre todas las personas que allí estuvieren. ¿Quiénes serían en este caso? El padre, la madre, los hijos, toda la familia. Y sobre aquel, dice, que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Hermanos y hermanas, Dios quiere limpiar a toda nuestra familia. Dios quiere quitar la contaminación de nuestros hijos, de los esposos, de las esposas. Dios quiere quitar la suciedad espiritual que podamos tener, hermanos. Oh, el Señor quiere mucho a la familia. El Señor quiere mucho los hogares. El Señor quiere decirnos que en la casa todos deberíamos estar limpios ante la presencia del Señor. Y ha provisto de una corriente carmesí, ha provisto de una sangre derramada para limpiar al hijo, para limpiar a la hija, para limpiar al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, para limpiarnos a todos de toda inmundicia. Dice el don profético: el sacerdote usaba cedro e hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación y con ello rociaba lo inmundo. Esto simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las repetidas aspersiones ilustran el carácter cabal de la obra que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Y todo lo que éste tiene debe ser como, según vemos en el versículo, hasta los muebles que habían en la casa, hasta esos tenían que ser consagrados. Oh, hermanos, nosotros vemos los sillones a veces allí, ¿verdad? Vemos la mesa, vemos tantas cosas allí. Todo lo que está allí debe ser consagrado para Dios, mis hermanos. Todo. El día que lo entendamos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser de especial eso? De decir, este sillón está consagrado a mi Señor. Esta mesa donde comemos está consagrada a mi Dios. Esta cama, todo lo que hay en esta casa, todo debe ser consagrado al Señor. Todo debe pertenecer al Señor. Dice, no solo debe purificar su propia alma, sino que debe esforzarse porque su familia, sus arreglos domésticos, su propiedad y todo lo que le pertenece quede consagrado a Dios. De manera que en esta mañana, mi hermano, mi hermana, piensa, por favor, piensa en tu hogar en este momentito. Piensa en tu hogar y mira qué cosas hay allí en el hogar que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser consagradas. Piensa, por favor, en este momento en tu hogar qué cosas allí pueden estar contaminadas. A lo mejor algunos libros, a lo mejor algunos DVDs, a lo mejor, hermanos, la música que todavía tienes en la casa, a lo mejor alguna revista, lo que sea. Piensa qué puede haber en la casa que está contaminado y necesita ser limpiado para que no haya maldición en ella. Piensa, mi hermano. Hay cosas que uno tiene que ponerle atención. El otro día me dijeron a mí, venga pastor, venga a visitarme, venga a orar por mí, porque yo aquí veo demonios en la casa. Y yo fui y dice la señora, mire, cuando yo estoy acostada, dice, yo veo que un animal se me sube y yo no quiero ese animal en mí, lo tengo encima de mí.
Y de repente ese animal se tira. Es terrible, me dice. Y le digo, ¿y aquí en la casa, quién de ustedes aquí, le digo, ve películas de terror? ¿Quién aquí en la casa tiene libros de magia? ¿Quién aquí en la casa anda oyendo música de rock and roll? Música satánica. Y me dijo, mire, pastor, no había pensado en eso. Me dice, mi esposo tiene allí guardados unos libros de magia, de hechicería. A él se los dieron una vez, me dice, y ahí los tiene. Pues limpia esta casa, le digo yo, saque eso, quémelo. Yo voy a orar ahorita porque el diablo se retire de esta casa, pero usted me tiene que hacer la promesa que va a sacar esos libros de allí. Lo voy a hacer, me dice, lo voy a hacer. Oré, hermanos, por ella. Y le hablé a la semana y le dije, hermana, cuénteme. Pastor, me dice, ya no he vuelto a ver ese animal que se me sube mientras estoy dormida, porque quitamos los libros y el diablo se retiró. Hermanos y hermanas, hay que revisar la casa. Hay que ver qué se ha metido ahí, qué tenemos, qué tienen los niños cuando llegan de la escuela. Hay que revisarles qué libro les dieron ahí para leer en la escuela. No permitamos, mis hermanos, que haya nada en el hogar que lo contamine. Si usted tiene un televisor en su casa y usted le encanta perder el tiempo y ponerse a ver películas ahí de doble sentido, sensuales, hermano, usted tiene un contaminante en su casa. Tiene que hacer una limpieza. El Señor dijo, van a limpiar los muebles, dijo, van a limpiar a los familiares, van a limpiar todo lo que tengan, porque ustedes y todo lo que tienen, dice el Señor, son míos, me pertenecen. Y yo pregunto, hermanos, ¿estará incluido allí el dinero? Señor, es tuya la mesa, estoy de acuerdo, es tuyo los sillones, es tuya la cama, es tuyo todo lo que tengo, pero esta cartera, Señor, esta sí no, esta es mía. Y no me pidas diezmos ni ofrendas porque eso, ahí sí no estoy de acuerdo. Pregunto, hermano, cuando Dios dice que consagres todo y que limpies todo, ¿no estará incluido allí hasta tu dinero, hermano? Nada es de nosotros, todo es del Señor. Ustedes y yo y todo lo que tenemos, todo es de Dios, mi hermano. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos da un consejo que creo que es pertinente en este día leerlo. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué dice que debemos limpiarnos, hermanos? De toda contaminación de carne y de espíritu. De toda contaminación. Así que, hermanos, este día el Señor nos trae un mensaje a nosotros. Los quiero limpios. Los quiero limpios, mis hijos. Los quiero limpios porque en el cielo yo no voy a meter gente sucia. Si les han enseñado que con todo y sus suciedades van a ir al cielo, están muy equivocados. El Señor dice, en el santuario va a entrar solo gente limpia por la sangre de Cristo. Hay que desechar, dice el apóstol Pablo, toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, este es un tiempo, hermanos, tan solemne en el cual vivimos, que dice el apóstol aquí, hay que perfeccionarnos, dice, en santidad. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es perfeccionarnos en santidad? Es consagrarnos al Señor cada día. Es separarnos del mundo, de las cosas mundanas, y dedicarnos completamente a Dios. Es, mis hermanos, vivir haciendo su voluntad.
Eso es perfeccionarnos en santidad cada día. Hermanos y hermanas, el Señor en su misericordia nos está diciendo que esto es posible porque hay un manantial. Oiga bien, un manantial. Hay un manantial en el cual todos pueden ser lavados y purificados. Dice el don profético: después de rociar con hisopo la tienda sobre la puerta de aquellos que habían sido purificados, mire lo que se escribía: no soy mío, Señor, soy tuyo. Si alguien encuentra en la Biblia esta declaración, le voy a agradecer que me la dé, porque yo la he buscado y no la hallé. Y cuando no la hallé, dije: entonces no cabe duda que esto vino por revelación del Espíritu Santo. De que en la casa, dice, en la puerta, después de hacer la limpieza, después de haber quitado las contaminaciones, se escribía: no soy mío, Señor, soy tuyo. Y así debe ser, dice, con los que profesan ser purificados por la sangre de Cristo. Dios no es menos exigente ahora que en tiempos antiguos. La sangre de Cristo es eficaz, pero necesita ser aplicada continuamente. Por eso, hermano, es que todos los días hay que decirle al Señor: lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre. Limpia de mis inmundicias. Si hablaste mal, hermano, hermana, si te salió una palabra fea de la boca, si le gritaste a tu esposo, a tu esposa, si no te dirigiste bien a los hijos, hermano, hermana, dile al Señor: lávame esta boca, lávame estos labios, purifícamelos. Mira cómo le hablé a mi esposo, mira cómo le hablé a mi esposa, mira cómo le hablo a mis hijos. Lávame en tu sangre, Señor. Hay que todos los días, dice, hay que aplicar continuamente esa sangre que es tan efectiva para lavar al pecador. Dice: no solo quiere Dios que sus siervos empleen para su gloria los recursos que les ha confiado, sino que desea que se consagren ellos mismos a su causa. Hermanos míos, dice, si os habéis vuelto egoístas y estáis privando al Señor de aquello que debierais dar alegremente para su servicio, entonces necesitáis que se os aplique cabalmente la sangre de la expiación, la sangre de la aspersión, para consagraros vosotros y todos vuestros bienes a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que si yo no le he entregado los diezmos al Señor, que si yo para todo me gozo y para todo digo amén, pero cuando se trata de los diezmos del Señor, yo no quiero entregar eso. Dice que si así ha sido, si nos hemos vuelto egoístas y hemos privado al Señor de aquello que es para Él, entonces dice, necesitamos que la sangre de Cristo sea asperjada sobre nosotros para consagrarnos con todo, aún con los recursos económicos. Así que, hermanos, consideren cada uno, y yo también, por supuesto, consideremos nuestra vida y veamos qué cosas todavía necesitan ser sometidas al proceso de purificación. Hay que pensar en esta hora a qué nos podemos estar aferrando, a qué cosas sucias todavía nos podemos estar aferrando, qué cosas todavía nosotros andamos acariciando. Hay que hacer memoria, hermanos, y pedirle hoy al Señor: lávame en tu sangre, Señor, de esas suciedades, de esas cosas que me contaminan. Vamos a leer Hebreos 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que la sangre de Cristo es mucho más efectiva que la sangre de la vaquita. La sangre de Cristo es mucho más efectiva que la de los toros y de los machos cabríos. ¿Por qué? Porque aquella sangre que estos animales derramaban era una sangre que suplía la necesidad de una manera temporal, mientras que la sangre de Cristo suple la necesidad de una manera eternal. Es súper mejor la sangre de Jesús. Y Pablo lo dice acá. Dice el don profético: presentaos ante el Señor y reclamad la sangre del Salvador como razón para recibir auxilio en el conflicto contra el mal. No rogaréis en vano. Al acercaros a Dios contritos de corazón y llenos de la seguridad que da la fe, venceréis al enemigo que procura destruiros. Volveos al Señor, oh prisioneros de esperanza. Buscad la fuerza en Dios, el Dios viviente. Manifestad una fe constante y humilde en su poder y en su deseo de salvar. De Cristo fluye el manantial vivo de salvación. Él es la fuente de vida y de todo poder. Cuando por la fe nos aferremos de su poder, Él cambiará de la manera más maravillosa la perspectiva más desanimadora. Hará esto para la gloria de su nombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 19. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver la recompensa. Porque los lavados y limpiados por la sangre de Cristo, un día terminarán allá en el reino de los cielos. Y el apóstol Juan nos habla de eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, bueno, vamos a leer del 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿A dónde terminaremos los limpiados? Allá en el cielo. Allá compareceremos y allá dirán: estos son los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Estos son los que cada día le pedían a Jesús que su sangre preciosa les limpiara y les lavara, y se mantuvieron así cuando Jesús vino a buscarlos. Hermanos, miren los versículos 15 al 17, que por estar así, por haber sido lavados en la sangre del Cordero, dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermosa promesa, hermosa bendición, hermosa esperanza la que hay para los que se laven en la sangre de Cristo. De manera que vamos a hacer la siguiente resolución ya para ir terminando. Y es la que se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 608. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Porque las ropas de esos que estaban ahí son símbolo de su carácter, que lograron tener en su vida el carácter de Cristo. Ahora, dices, ¿cuándo debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero? Ahora, dices, ¿cuándo debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual? Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros.
El tiempo para lavarnos y limpiarnos en la sangre de Cristo es cuando, hermanos, ahora. Mire cuántas veces lo dice, ahora, 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 ahora. No hay un mañana, hermanos, para nosotros. Hoy tenemos que hacer la decisión. Hoy tenemos que clamar por esa sangre preciosa. Hoy tenemos que rogar por que nos sea aplicada de manera que podamos comparecer limpios ante su presencia. De manera, mis hermanos, que aceptemos la provisión que Dios nos ofrece hoy, la misma que le ofreció al pueblo de Israel. Aceptémosla nosotros hoy, porque como dice el apóstol Juan, vamos para 1 Juan ahora, capítulo 1, verso 7, que creo que cabe este texto aquí. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa, hermano? Nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora miren el 9. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, apropiémonos de la sangre de Jesús y dejemos que ella nos limpie de todas nuestras inmundicias. Y creámoslo por fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted viene al Señor ahora y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que soy un inmundo. Yo reconozco que he estado contaminado de la boca, de los pensamientos, de las miradas, de los hechos, de muchas cosas, Señor, yo lo reconozco. Pero aquí estoy implorando que tu sangre preciosa me limpie, me lave de todo eso. Si usted lo dice hoy, créalo que el Señor lo hace ahora mismo por usted. Y cuando Satanás venga por ahí y le dice, es mentira, sigue siendo hipócrita, sigues estando sucio, es demasiado la maldad que hiciste. Cuando usted escuche que el diablo le dice así, usted dígale, pero la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Y así, hermanos, nosotros hagamos lo que dice el Señor acá, confesemos nuestro pecado y Él no solo nos va a perdonar, sino que nos va a limpiar de toda contaminación. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes quisieran perdón y limpieza en este día? Entonces termino con Ezequiel 36, versículo 25, porque esto no podía faltar en un mensaje como este. Ustedes ya han dicho que quieren perdón y limpieza. Pues entonces escuchen a Dios lo que les dice ahora. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así vámonos con esta gran bendición y vámonos todos ahora lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino
Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Andaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos lo creen? Solo de Jesús la sangre, no hay otro manantial. Sumerjámonos en ese manantial hoy, mañana y todos los días, y así el Señor nos hallará limpios y nos llevará para morar con Él por toda la eternidad. Vamos a orar, a pedirle al Señor que haga ese milagro con nosotros hoy. Oh Padre Celestial, gracias porque a través de la doctrina del santuario nos enseñas cómo el ser humano se puede limpiar de sus inmundicias. Gracias, Señor, porque a través de la doctrina del santuario prefiguraste la grande obra, el grande sacrificio y el grande antídoto que podía limpiarnos del veneno del pecado. Oh Señor, en estos momentos nosotros rogamos, suplicamos que esa sangre preciosa pueda ser efectiva en nosotros. Pedimos, Señor, que nos laves, nos purifiques de los malos pensamientos, de las malas miradas, de las malas palabras, de los malos actos. Oh Padre, suplicamos que esa sangre preciosa nos lave y nos limpie en este momento, Señor. Que ninguno de nosotros siga siendo más sucio. Que odiemos, Señor, la suciedad, que odiemos el pecado y que podamos ser revestidos ahora con tu manto de justicia. Oh Padre, suplicamos que esto sea todos los días, que anhelemos esto diariamente. Y por favor, Señor, suplicamos que esto también sea con nuestros hijos, sea con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá. Señor, rogamos para que esto también sea con toda nuestra familia. Señor, lava la mente de mi hijo, lava la mente de mi hija, lava la mente del esposo, de la esposa, lava la mente de todos. Que en la casa, Señor, todos estemos limpios por la sangre de Cristo. Padre, te rogamos que limpies también lo que tenemos en la casa, los bienes, todo. Oh Señor, que nada sea nuestro, que todo sea tuyo, Señor. Padre, lo rogamos y lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.